Buenas noches con todos, hermanos y hermanas. Estamos aquí en el santuario de Casa Vida, en Guanira, en Winter Haven, y queremos compartir un poco la continuidad del estudio pasado, donde hablamos de un mensajero celestial, donde el ángel se le apareció a Zacarías y le dio una palabra de que su esposa Elizabeth iba a tener un bebé llamado Juan el Bautista. Por hoy quiero hablar del mensaje único que dieron los ángeles, en este caso el ángel Gabriel, a María, a la prima Elizabeth, y le dio un mensaje extraordinario. Esta es una noche para reflexionar en la palabra, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en Lucas capítulo 1, versos del 30 al 38. Entonces se relata la historia extraordinaria de un mensaje traído a esta tierra y dado a María, diciéndole que ella iba a dar a luz un hijo, y este hijo se llamaría Yeshua o Jesús. Un nombre hebreo que tiene tremendas implicaciones, porque este nombre significa el Señor salva. Y de esa misma raíz sale la palabra también del nombre de Josué, que fue el que guió a Israel en la tierra de esclavitud, donde estaban hasta la tierra prometida, con Moisés, Josué y todos los demás en esa generación. Dios sacó a un pueblo de la esclavitud y lo llevó a una tierra prometida. Pero ahora Dios está enviando a Yeshua, a Jesús, para sacar al hombre de una esclavitud en su corazón por el pecado, por la atadura de ser una persona caída en pecado, y llevarle a una vida eterna y abundante. Lo que vino a hacer Jesús fue anunciado por el ángel Gabriel a María. Y Jesús vino a anunciar un ministerio de poder, un ministerio de autoridad, de perdón de pecados y de restauración de la vida. El ángel define a Jesús, dice allí, como el Hijo del Altísimo, no de José, su papá natural, sino que Dios le daría el trono, dice, de David a Jesús, porque venía de esa genealogía y descendencia, pero él iba a ser como señal de que este niño reinaría sobre el pueblo escogido de Dios y sobre todo el mundo. Allí lo dice Zacarías 14:9, que su reino no tendría fin. Y debemos comprender la reacción de María. María se sorprendió de manera impresionante tener un ángel hablándole y dándole esta noticia, así que tenía muchas preguntas que hacerse, y de la reacción primera, que fue un temor inicial, entró entonces en esta aparición del ángel delante de ella un asombro, una reverencia, y este extraordinario anuncio que venía hacia ella le daba a ella un sentido de preguntas con respuestas. Y el ángel empezó a responder preguntas muy prácticas que María tenía, como por ejemplo ella dice allí: ¿cómo será posible esto? Dado que el hecho es que yo nunca he estado o he conocido hombre. Esta palabra conocer hombre es una figura del lenguaje hebreo para discretamente hablar de las relaciones sexuales. María no había tenido relaciones con José todavía sexuales. María aún era virgen. Y María se estaba preguntando cómo va a ser esto, y la respuesta del ángel llevaba implícito un milagro mayor. Lo que celebramos en la Navidad es el milagro de lo que Dios encarnó en esta madre que iba a ser la mamá de Jesús en su vientre, una semilla plena de santidad, con una delicadeza y vuelo poético tan especial. El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No existe mejor forma y delicada manera de decir este maravilloso milagro de la encarnación de Dios con nosotros. Un Dios hecho carne en la persona de Jesús,
concebido por el Espíritu Santo y puesto en la semilla y vientre de nacimiento allí en la forma natural en el vientre de María. Ningún hombre podía ser el padre de Jesús, sino Dios mismo era el padre de Jesús. Sería un santo ser, dice allí el texto de Lucas. O sea, una persona revestida de santidad, la santidad de Dios desde el vientre de María, 100% santo. Esto bastará para hacer que cayéramos de rodillas y dijéramos gracias, Señor, porque tú eres grande y tu poder y tu bondad y tu misericordia ha hecho que estés entre nosotros en una manera natural, pero también una manera sobrenatural concebida. Siempre se ha intentado lanzar graves acusaciones y desvirtuar y quitarle el valor a esta historia de la Navidad y especialmente la historia de la encarnación y el nacimiento de Jesús. Se ha querido comparar con la imitación de la leyenda griega o grecorromana donde nace Zeus y los hijos de los semi-humanos engendrados por él, pero en estas historias de mitos de grecorromanos, lo que envuelve toda esa historia es la lujuria, la absurda fantasía, pero en la historia de la Navidad, en la historia de Jesús, no hay nada mítico, no hay nada de engendros semihumanos o cosas que tengan que ver con lujurias y sexualidad desenfrenada. Aquí en esta historia está la gloriosa presencia de Dios Todopoderoso poniendo en una mujer una semilla de vida, la del unigénito Hijo de Jesús, el Emmanuel. Dios con nosotros. Seguidamente el ángel le hace saber a María lo que está ocurriendo a su pariente Elizabeth y le dice, mira, si esta historia te parece sorprendente, sobrenatural, quiero que sepas esta otra historia. Tu prima Elizabeth, la esposa de Zacarías, ha concebido hace 6 meses atrás y va a nacer su hijo llamado Juan el Bautista. Estoy añadiendo un poco a la historia, pero en verdad lo que el ángel estaba tratando de decir a María, ayudándola a salir del shock y el proceso de aceptar que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Desde el punto de vista humano hay cosas que tal vez usted dice, ¿cómo van a ocurrir? Pero Dios se encarga de que ocurran y cuando testificamos de lo que ha pasado con otras personas, Dios va a levantar ese testimonio para glorificarse también en la vida de otros. Lo que Dios estaba haciendo en Elizabeth, un milagro, una mujer que tenía su vientre, su matriz, o sea, había sido estéril durante toda su vida y ya tenía una edad como para no esperar salir embarazada y tener un hijo. Pero Elizabeth estaba dando fertilidad en su vientre. Elizabeth estaba allí rejuveneciendo su vida. Había una oportunidad de dar a luz y traer alegría a ella, a su esposo, con una descendencia, el sacerdote Zacarías. Cuando Dios da a conocer sus milagros y misterios, Él hace que una persona, aún en limitaciones, aún en circunstancias difíciles, aún las que estemos pasando ahora en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros países, en donde tú estés, las circunstancias que sean, cuando Dios anuncia que lo va a hacer, lo va a hacer. Y lo va a hacer perfecto en su tiempo, en una forma completamente santa y maravillosa. Cuando Dios se da a conocer a la vida de una persona, no deja cabo suelto. Cuando Dios llama a alguien, lo llama con un propósito. Cuando Dios se aparece a alguien es para ayudarte a fortalecer tu fe y a cumplir un propósito por el cual estás en esta vida. Y el ángel concluyó allí su participación y visita a María en esta historia, asegurándole a María que nada hay imposible para Dios. Puedes decirlo conmigo, nada hay imposible para Dios. No sé la circunstancia en la que tú estés. Yo sí sé en la que yo estoy. Rodeado por un lado y por el otro. Con muchas circunstancias que pueden presionarnos. Yo no sé lo que estás pasando realmente, pero sí sé que Dios es fiel.
que Dios se encarga de hacer lo imposible posible. Y lo que para el pensamiento y la vista humana es difícil, para la mirada de Dios, para los planes de Dios, son perfectos. Dios cumple todo lo que promete. Sea cual sea la circunstancia, cuando uno le confía a Dios, María le confió a Dios, Elizabeth le confió a Dios. Mientras tanto, los hombres, tanto Zacarías como José, los dos planearon hacer cosas que no eran el plan de Dios. Dudaron. Uno se quedó en silencio y terminó estando en silencio por buen tiempo. José quiso dejar a María e irse y no creer y recibir el bochorno o la pena o la vergüenza, como le queramos llamar, pero María estuvo dispuesta a obedecer al Señor lo que le ordenaba. Y después añadió María, hágase conmigo conforme a tu palabra. María estaba renunciando a todas sus dudas, a todos sus temores, a todas las implicaciones que tenía salir con una barriguita y que los demás le vieran y argumentaran, ¿y cómo fue esto? Si tú no has estado con José, ni estás casada, estás desposada, pero ¿cómo es que sales embarazada? Ella estaba poniendo en peligro su reputación totalmente ante todos los que le podían ver, ante la comunidad, y aún poniendo en peligro su propia vida, porque dice Deuteronomio 22, 23 al 24, conforme la ley, si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así extirparéis el mal de en medio de ellos. Las implicaciones que habían sobre María eran aún con su propia vida en muerte. Pero estas palabras constituyen, y en esta noche esta es mi reflexión con ustedes, un acto de entrega a Dios. Tú y yo debemos entregarnos a Dios. Las implicaciones pueden ser la muerte, pero no importa lo que venga hacia adelante en la vida, cuando uno confíe en un Dios, el cual puso su vida por nosotros, el cual ha traído un mensaje celestial, un mensaje del cielo poderoso, un mensaje único, donde se encierra en ese mensaje nuestro perdón de pecado y nuestra salvación. Lindo es este texto para cerrar esta noche haciendo unas preguntas a ti y a mí. ¿Qué relación hay entre la entrega y la consagración? ¿Qué papel juega la entrega de nuestra vida al Señor, la entrega de nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros temores, las implicancias que tiene esta vida? Pero cuando uno camina el día a día con Cristo, Él tiene siempre un final de bendición y propósito. Quiero que refuerces tu fe en esta noche. Quiero que el testimonio de esta enseñanza de una María humilde, rendida, consagrada, obediente, con preguntas, con dudas, con temores, anticipando situaciones que podían pasar, pero totalmente consagrando su vida al plan de Dios. ¿Cómo puedes consagrar más tu vida al plan de Dios? ¿Cómo puedes entregar más tus temores, tus dudas, aún tus pecados, ponerlo a los pies del Señor, del Jesús Santo que santifica nuestras vidas? ¿Qué les responderíamos a aquellos que nos preguntan, ¿qué debo hacer para consagrar mi vida al Señor? Entrega tu vida al Señor. Olvídate de las cosas que puedan parecer imposibles. Olvídate de las dudas y las interrogantes. Creer es por fe. Creer es desde el corazón. Y es un acto de rendimiento total al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga en esta noche desde mi corazón. Soy el pastor Rodolfo Martínez desde Casa Vida, aquí en Guanira, Winship Heaven, y deseo enviar para ti una oración de bendición. Padre bueno, donde quiera que estés, hermano, hermana, donde quiera que estés ahora, recibe una palabra de fortaleza, una presencia sobrenatural, una visitación del cielo. Venga a tu vida para creer lo que Dios está dispuesto a hacer en tu vida.
Si uno se rinde, se consagra a Él, lo que Dios quiere hacer siempre, Él lo ordena y lo orquesta de una forma perfecta. Y aunque podamos estar exponiéndonos a peligro, pasando situaciones difíciles, Dios va a estar con nosotros cumpliendo su propósito en nuestra vida. Señor, bendice a cada hermano y hermana donde quiera que estén y trae sobre su vida una protección, un cuidado, y que lo sobrenatural tuyo, Señor, venga a fortalecer nuestras vidas ahora y siempre en el nombre del Señor. Creemos en ti, Dios, y estamos dispuestos a obedecerte en una circunstancia o en otra circunstancia. Cumple en mi vida, en tu vida, que se cumpla el propósito de Dios. Que Dios te bendiga.